las campanas mezclan sus alborotos al de las dianas. Daniel Balmaceda. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Gusto de verte. Bien, todo bien, todo bien. Muchas gracias por venir a Hablemos de Otra Cosa, una edición muy especial, muy evocativa, un nuevo aniversario, 211 de la Revolución de Mayo. Y bueno, empezamos este programa justo mirando al lugar más emblemático, ¿no? Así es, al Cabildo. El Cabildo. ¿Qué era el Cabildo? ¿Qué había en el Cabildo? Y el Cabildo era todo, ahí funcionaba el legislativo, el judicial, el policial, es decir, todas las autoridades, salvo los específicamente ejecutivos que estaban del otro lado de la plaza, estaban aquí en el Cabildo. Los vecinos más importantes ocupaban algún cargo para tratar de fijar las leyes, hasta, te digo, probar los duraznos. O sea, era todo. Y cambió muchísimo, ¿no? O sea, empezó siendo, ni siquiera tenía una cúpula, era como una casita, no sé en qué año, ¿qué épocas? 1586, al comienzo, en la época de Garay, era un pequeño rancho. De hecho, siempre ahí. Siempre en la misma ubicación. Pero el balcón fue clave, ¿sabes por qué? Porque los propios cabildantes pidieron tener un piso más alto, porque la gente pasaba por la puerta y los escuchaba, entonces no tenían intimidad en la discusión. No querían que el acto fuera tan público, así que pidieron por favor tener una planta más alta para estar preservados. Ahora, ¿es la primera grieta? ¿El sol del 25 viene asomando o llovió? Pónganse de acuerdo. Bueno, porque son dos momentos distintos. En 1810 llovió. ¿Fuerte? Una semana bastante complicada. Y cuando llovía poco o mucho, ya el Buenos Aires cambiaba. ¿Por qué? Barro. Y porque era todo un barrial, la gente prefería quedarse más en la casa. En cambio, en 1910 se juntaron los jóvenes para celebrar el centenario y ahí surgió la frase, el sol del 25 viene asomando. No podíamos decir que era un día peronista todavía. No, el de 1810 todavía no era un día peronista. Es tan complicado que la cantidad de gente que uno imagina que había en la plaza era mucho menor. Bueno, te invito ahora a que nos vayamos a un café muy característico de la zona, a seguir charlando y mientras tanto vamos a ver un videíto sobre todas las transformaciones que tuvo el Cabildo, que veo que tiene más, porque ahora mismo está ahí en reparaciones, ¿no? Exacto, ten en cuenta que tenía 5 arcos de cada lado, o sea, le quedaron 2 nada más de cada lado. Tenía 5 arcos, la Avenida de Mayo por supuesto no existía, tomaba todo, digamos, mucho... Ni las diagonales tampoco. Ni las diagonales, y en la parte del balcón fue del Cabildo Abierto del 22 de mayo. No fue adentro del edificio, sino que necesitaban justamente un espacio tan amplio como un balcón corrido, diríamos hoy, que cubrieron con tapices por el frío y por tener también esa intimidad que habíamos hablado. Así que en esos 5 o 10 arcos se gestó la reunión del Cabildo Abierto del 22 de mayo, la más importante de esa semana. Bueno, dale, ¿vamos? Vamos. ¿La seguimos? Dale. El Cabildo de Buenos Aires ya no es lo que era. La casita de gobierno que Juan de Garay había plantado al fundar Buenos Aires fue demolida a comienzos del siglo XVIII. En 1765, en ese mismo lugar, se terminó de construir un edificio de 2 pisos con torre y un balcón enorme. En 1767 se anexó una cárcel para hombres, separada de la parte de adelante por un patio. 100 años después, al Cabildo le achicaron los balcones y le sumaron 10 metros a la torre. Después le sacaron toda la torre porque era muy alta y siempre se estaba por caer. Cuando en 1889 quisieron inaugurar la Avenida de Mayo, se dieron cuenta de que el Cabildo molestaba al paso. Le arrancaron 3 arcos del lado norte. 50 años más tarde quisieron hacer la Diagonal Sur y el Cabildo seguía molestando. Le arrancaron 3 arcos del otro lado. Pero en 1940, el arquitecto Mario Buschiazzo tuvo una idea excelente: hacer que el Cabildo se pareciera al que era antes. No le pudo agregar los arcos porque era tarde, las calles ya estaban hechas. Pero le devolvió la torre, aunque más baja. Le puso herrería tipo siglo XVIII, techos a 2 aguas y lo pintó parejo. Lo que pasó adentro del Cabildo hizo historia. Lo que le pasó afuera fue más bien histeria.
Bueno, llegamos, Daniel, al café más emblemático, el más antiguo por lo menos, ¿no?, de la ciudad. Sí, sí, es el más emblemático, por supuesto. El Tortoni es de 1858. Esta no es la ubicación original, estaba a una cuadra de aquí sobre la calle Rivadavia, estamos en Avenida de Mayo, pero figuras de todos los tiempos han pasado por el Tortoni. De Borges, Gardel, Alfonsina Sí. Storni. Bueno, Alfonsina, Quinquela y Horacio Quiroga se reunían con un montón de personalidades. pelea literaria, ¿no? Claro, pero los nombré esos tres porque había una pelea por el corazón de Alfonsina. Ah, mirá. Y Quinquela y Horacio Quiroga se peleaban un poco. Ella cantaba tangos acá. Tenía mucha vida cultural y tenían un gran amigo que se escapaba de la Casa Rosada y venía a visitarlos, que era nada menos que Marcelo T. Alvear. Requería un poco el estilo de los bares franceses, ¿no? Sí, definitivamente. Tenía las mesas afuera. Era la típica característica, sobre todo de la Avenida de Mayo. Muy francesa, a pesar de que la mayoría de los que tenían oficinas y bares eran españoles. Bueno, ¿vamos para adentro? Vamos, dale, vamos. Bueno, ¿qué de reformas que le hicieron al Cabildo? Sí, sí, sí. A través de los siglos, todos tienen que meter mano, parece, en el pobre edificio. Es un poco de idiosincrasia argentina. Bueno, fíjate que nosotros sacamos el fuerte, pusimos una casa rosada más chica, después más grande, el Cabildo cambió de tamaños todo el tiempo, la catedral, la propia pirámide, todo cambia. Y tenemos 2 fechas patrias, ¿no? Yo creo que si hacemos una compulsa en la calle, la gente no sabe bien la diferencia entre el 25 de mayo y el 9 de julio, ¿no? Siempre está ese debate de cuál fue más importante. Claro. Bueno, las dos tienen mucho peso. ¿Sabés que el 25 de mayo tiene un poco más de marketing? Claro. Porque conocemos a las figuras, a los 9 integrantes, porque todo se resolvió en una semana, porque la resolución, lo que conllevó la semana de mayo, derivó en un cambio de gobierno. En cambio, lo otro queda más en el aire. Sí, y fue además... conocimos en el colegio como primer gobierno patrio, pero en realidad la firma real era Junta Provisional de la Capital. Exacto, bueno, y que gobernaban bajo la soberanía de don Fernando VII, porque justamente lo que logramos en mayo de 1810 fue un gobierno autónomo. Claro. En 1816 un gobierno independiente. Bien, ya vamos a retomar el tema del 25 de mayo, pero antes quería un poco pasar por vos. Fuimos compañeros periodistas en la revista Noticias en los años 90. ¿Y por qué hiciste ese switch, ese cambio de periodismo a historiador? Bueno, todo comenzó en Noticias, en la redacción. En esas noches en que uno ya entregó las notas y estás esperando que hagan los diseños, etcétera, con un compañero, con Daniel Capalvo, habíamos hecho una tapa sobre el 25 de mayo. Ah, justo. Y entonces, esa noche se armó un debate importante, mientras esperábamos ya en la madrugada el final del ciclo de la nota, y me pareció que había ciertos conceptos que estaban un poco desdibujados y un poco enojado dije, yo tengo que escribir un libro sobre esto. Bueno, ese fue mi primer atisbo de avance sobre la historia. Ya tenía un poco de cancha en el tema porque me interesaba mucho y en algún momento decidí que la actualidad no me interesaba tanto como el pasado. Así que decidí quedarme más tiempo viajando a otras épocas. ¿Y encontrás más respuestas sobre la actualidad en el pasado? Sí, definitivamente te ayuda mucho el conocimiento del pasado para tratar de entender el presente. Acabás de sacar El apasionante origen de las palabras. ¿Libro número? Y debe ser, calculo que cerca del número 20. Impresionante la cantidad de libros que escribís. Y estás sacando además una colección de tus títulos en La Nación. Sí, así es. Varios de mis títulos están saliendo en La Nación, que me permite llegar a los kioscos, otro canal de difusión para la historia, así que yo lo celebro muchísimo. Ahora, además la de historiador, tenés la de lingüista o filólogo, porque digamos, también vas buscando el origen de palabras o de giros, ¿no? Sí, así es. El conocimiento del vocabulario para nosotros es fundamental, para los que nos dedicamos a comunicar. Y después lo divertido de algunos giros de cosas, por ejemplo, alguna que me acuerdo, vos hacés me acordar de otras, ¿no? No dar bola, ¿de dónde viene, no? Esto que están de la jerga argentina, no le des bola a alguien. Exacto. Bueno, en el billar, en el juego de billar,
cuando vos estás complicado, le entregás la bola al contrario, pero se la ponés complicada. Entonces, la frase dar bola se usaba mucho. El tema es que en los lugares con muchos billares, cuando llegaba un grupo de jóvenes, los que manejaban la jerga le avisaban al mozo, a estos no les des bola, que era, nos van a romper el paño, van a hacer cualquier macana, gritan, así que a estos no les des bola para que se vayan a jugar al billar a otra parte. ¿Qué otro giro así muy lunfardo, muy usado por los argentinos, te acordás? Bueno, los piolas, aparte de que nosotros nos creemos los más piolas del mundo, justamente tiene que ver con el prontuario limpio de los presos, o mejor dicho, de los ladrones. El ladrón tenía el prontuario limpio, lo que significaba que no había entrado a la cárcel, que no había tenido entradas en la policía, y al berre era el prontuario piolín, y de tener el prontuario piolín salió el piola. ¿Y el tema de mala leche, tener mala leche? Bueno, ahí también tiene que ver, ya nos viene desde los romanos, ¿no? Porque se consideraba que cuando una persona amamantaba con buena leche, salía un buen chico. En cambio, cuando la leche no era tan buena, no salía un buen chico. Así que esa ya la fuimos transformando. Pero fíjate que buena leche es estar bien en la buena senda, en el buen camino, y nosotros le agregamos tener tarro. Tener tarro por los tarros de leche. Un tarro de leche entero significaba tener muy buena leche. Hablamos de las transformaciones del Cabildo, después vamos a ir a la Plaza de Mayo, también vamos a hablar de eso. Bueno, esos cambios constantes, ¿no? La ciudad también, esta avenida, por ejemplo, ¿no? Que une en sus dos puntas a dos poderes del Estado, ¿no? El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Por supuesto, pero la Avenida de Mayo fue la intención de encontrar un aire francés y europeo a la chata ciudad de Buenos Aires, y comenzó a gestarse, y bueno, fue un intendente Pinedo, justamente Pinedo de nuestra época desciende de aquel intendente, que fue el que le inauguró en 1894, pero en esa época todavía no estaba el Congreso. Y entonces 1913, ¿no? Creo que sí, en realidad en la época de Figueroa Alcorta, en 1908 se inauguró a medias, la construcción no se había completado. La época de los grandes edificios, ¿no? El Colón, tribunales, exactamente, el en 1908 el Teatro Colón, en 1910 el Palacio de Tribunales, el Correo Central también, hoy CCK. Hoy CCK, también es de esa época. Grandes construcciones para una época de esplendor de la Argentina. Ahí se imaginaba una ciudad y una sociedad opulenta, realmente. Bueno, lo era una ciudad grande, era una ciudad opulenta, y la posibilidad de vender carne a Europa a nosotros nos cambió muchísimo. Tenemos que agradecerle siempre a Charles Tellier, que es el que inventó el barco frigorífico, la posibilidad de vender carne a todo el mundo. No nos vengas a refregar vender carne justo ahora, ¿no? Bueno, no podemos vender carne. A partir de que pudimos vender carne, se transformó un poco la economía de... Y la Argentina fue potencia en esa época, ¿no? Estaba entre las 10 naciones. Antes de la Primera Guerra Mundial, y te diría durante, el crecimiento de la Argentina era exponencial. Estábamos preparados como para... Bueno, estamos vistos en el mundo como una futura potencia. Bueno, te invito ahora a ver una película, no se sabe si es la primera o la segunda, de Argentina, muda, de Mario Gallo, que hizo el fusilamiento de Dorrego o hizo también la Revolución de Mayo. Una de las dos fue la primera. Sí, vemos y la comentamos. Dale. Uno está esperando que aparezca Charles Chaplin en un momento, ¿viste? Bueno, claro, pero imagínate la sensación en ese tiempo de poder recrear un hecho del pasado, y la imaginación te llevaba en ese camino. Claro, porque ahí hay varias cosas que no están correctas, ¿no? Bueno, digamos que sobre todo la ropa de 1810 era muy diferente. El vestido imperio de las chicas con el busto realzado, por ejemplo, no está. Sí, una curiosidad, los hombres éramos muy coquetos en 1810 y no se nos veía el cuello.
Tratá de encontrar alguna figura de nuestro pasado, de esa época que exhiba el cuello. No, lo tapamos para no mostrar la papada. Bueno, otra cosa es que viva la República, no. No, todavía estamos un poco lejos del Viva la República, definitivamente. Y el que está un poco lejos, que aparece también ahí, se mueve el telón del Cabildo, es San Martín, que faltaba 2 años para que volviera de España, ¿no? Claro, llegó en marzo de 1812 a Buenos Aires y en aquella época él era un soldado de la corona española. Ahora, en la historia argentina que le gustan, digamos, los presidentes muy hegemónicos, con mucho poder, al principio fue todo muy colegiado, ¿no? Primera junta, junta grande, primero y segundo triunvirato, asamblea del año 13. Había como un afán por lo colectivo, ¿no? No sé si eso era práctico o qué resultados les daba, pero... Estamos copiando el modelo europeo. Es decir, cuando la corona española fue quitada por Napoleón, cuando no había un poder en España, lo que se hizo fue reemplazar por juntas, la Junta de Cádiz, la Junta de Sevilla, etc. Así que nosotros copiamos ese modelo, una junta de vecinos, de representantes autónomos que actuaran en nombre del rey. Bueno, ahora vamos a ver otro video de otra época que también se acerca a la historia de una manera, si querés, polémica. Lo vemos y lo charlamos. ¡San Martín! ¡San Martín, mi autógrafo! Ahora no, Samba. Por favor, San Martín, me prometiste. Está bien, pero primero cuéntame lo que aprendiste hoy. Bueno, en 1808 los franceses invadieron España y capturaron al rey Fernando VII. Ajá. Napoleón Bonaparte era el emperador de Francia y estaba medio loco. Bueno, eso dicen sus enemigos, pero exageran un poco. Sí. En 1810 los franceses conquistaron toda España y San Martín, o sea usted, peleaba con los españoles contra Napoleón. Efectivamente. ¿Cuándo iba a volver a Buenos Aires San Martín? En 1812. Aún faltaban 2 años. Bueno, resulta que cuando las noticias llegaron a Buenos Aires, el virrey Cisneros no quería que se supiese. ¿Por qué? Tenía miedo de lo que podía pasar. ¿Y qué es lo que iba a pasar? No sé, eso lo voy a saber en los próximos capítulos. Claro. ¿Y qué más aprendiste hoy, Samba? Que había esclavos, gente que no tenía libertad. Y también estaban los indios pampas, que eran independientes y viajaban a Buenos Aires a comerciar. Muy bien, Samba. Sí que eres observador. Aquí tienes tu merecido autógrafo. ¡Fua! ¿Y usted aprendió algo hoy, San Martín? Sí, que me gusta la música de tu época, Samba. Bueno, así como hablamos de la película de Gallo de hace más de un siglo, esta pequeña representación de Samba, ¿qué te parece? Bueno, por empezar, me parece muy bien que se encuentren caminos para acercar la historia a los distintos grupos sociales. Así que siempre es bienvenida una nueva ventana para la llegada de la historia. En el caso de Samba podemos debatir un poco esa actitud política, ese vuelco político y de tratar de torcer o de marcar un camino ideológico que me parece que no hace falta. San Martín, por supuesto, está muy por encima de estas cuestiones que debatimos hoy y tratar de apropiarnos de él de una manera u otra. Lo social, lo político del pasado tiene que ser mirado con de una forma mucho más amplia y no tan mezquina. Con el tema de la Revolución de Mayo también se esboza lo que podría ser la primera grieta, que es capital versus interior, ¿no? Ahí incluso Juan José Paso, secretario de la Junta, dice, como hermana mayor, ¿no? Buenos Aires va a decidir. Y eso mucho en el interior no gustó, ¿no? Muy bien, tengamos en cuenta que el puerto de Buenos Aires era la forma de entrar a todo el territorio. Entonces tenía un peso muy importante. Y vos sabés que yo no lo llamaría grieta. Yo te diría que son fisuras necesarias de ese comienzo de la formación de la institucionalidad. Era inevitable tener esas pequeñas fisuras. Igual se solucionó rápido con la Junta Grande, ¿no? Bueno, justamente la Junta Grande trató de resolver ese... Con representantes de las provincias. Sí, pero no lo logró. Justamente fue muy corta su participación porque no lograban ponerse todos de acuerdo y se entendía que hacía falta. Si nosotros veníamos de una monarquía, un gobierno un poco más chico y decidido.
Igual el tema de la controversia con Buenos Aires, capital interior, va a seguir durante todo el siglo hasta la federalización, y entre medio Cepeda, Pavón, ¿no? Y hoy en día, hasta hoy en día, sigue con los chiporroteos y tironeos entre gobierno central y gobierno de la ciudad, ¿no? Exacto, nunca se logró de subsanar esas diferencias. De todas maneras, no deberíamos creer que los unitarios eran los de Buenos Aires y el resto era federal. Bueno, Sarmiento sanjuanino es uno de los conocidos unitarios. Claro. Y Rosas porteño, era federal y parecía era federal. unitario, ¿no? Es decir, que las diferencias no iban tanto con lo geográfico como una forma de pensar el desarrollo de las instituciones. Bueno, de lo que terminó siendo la República, ahí sí, viva la República, pero principalmente tenemos que tener en cuenta la necesidad de un orden institucional, y eso lo logramos recién con la Constitución. Vimos el Cabildo recién, hacemos una recorrida por Plaza de Mayo, ¿te parece? Dale, vamos. Dale, vamos. Bueno, Daniel, y volvimos a la Plaza de Mayo, ahora sí, para hablar de este paseo de la historia desde tiempos remotos hasta ahora. Así es. Bueno, fue el terreno que eligió Juan de Garay para la fundación. En un principio, él estuvo calculando si convenía por Parque Lezama, por Retiro o esta zona. Y bueno, convirtió a este lugar en el centro de la ciudad, y a todos los pobladores que lo acompañaron les dio tierras en los alrededores. O sea que fue como un radio, como un compás que fue avanzando. ¿Se sabe por qué eligió? Estaba muy cerca del río, ¿no? Porque... Exactamente, justamente necesitaba estar cerca del río, protegido, digamos, por el río. Tenía que tener la catedral cerca, el cabildo, o sea, los edificios principales alrededor de esta plaza, y a partir de allí se convirtió en el centro comercial. De hecho, donde estamos parados había una recoba que estuvo desde 1803 hasta 1883. ¿La sacó qué intendente? El primero de todos, Torcuato de Alvear. ¿El padre del que iba a ser presidente? El padre del que iba a ser presidente. Marcelo T. de Alvear. De Marcelo T. ¿Y esto, en principio, qué era? ¿Un baldío? ¿Cuándo lo parquizaron? ¿Cuándo toma un aspecto, un formato de plaza? Bueno, era la plaza principal desde la fundación. De hecho, era el lugar donde se ejecutaba a los asesinos, a los ladrones. Bueno, en la época de Rosas también se colgaban, ¿no? Exactamente. Digamos, hubo rosistas de la Mazorca. De hecho, el padre de Alem fue colgado aquí en la... De ahí viene un poco, ya que te gustan las frases y los giros, ¿no? Hay que colgarlo en la Plaza de Mayo, vendrá de esa historia, bueno, ¿no? Sí, de hecho, vos vas a ver en el cuadro de Garay, vas a ver un tronco cuando Garay está fundando Buenos Aires, un tronco que era justamente el tronco de la justicia. Y allí, donde vos veías el tronco, quería decir, en esta ciudad se imparte justicia. Ahora el tronco lo tenemos que tratar de encontrar por algún lado, ¿no? Claro. ¿Se llamó Plaza Victoria a partir de cuándo? Bueno, la Plaza de la Victoria a partir de las invasiones inglesas, porque fue donde se rindió Bereford. Esta plaza estaba, como habíamos dicho, con la recoba partida en dos. La principal, la del centro de atención, era la mitad de la plaza hacia el Cabildo. ¿La recoba qué utilidad tenía? Y era como el shopping de la época, para decirlo de alguna manera sencilla. Los vendedores. Los zapateros, vendedora de empanadas, las famosas vendedoras de empanadas de 1810 estaban en el centro, en la recoba, en los arcos de la recoba, y también se preparaban guisos y todo ese tipo de comidas. Bueno, y a partir del pueblo, ¿quieres saber de qué se trata? Que no eran tantos. ¿Cuántos eran en ese momento? Una población de 44.000 personas. ¿Y cuánta gente hubo? Bueno, en la reunión del Cabildo Abierto hubo alrededor de 120, pero después, en la actividad del 25 de mayo, ese día lluvia, y habrían sido 200 en el momento de mayor concentración. ¿Había paraguas o pocos? Había paraguas. No era muy común, ¿no? Era como un elemento sofisticado. Sí, casi. Aparte era mitad paraguas, mitad sombrillas. El diámetro era mucho más chico y no eran impermeables. Bueno, y a partir de ese momento, con esa primera manifestación, ya quedó para siempre hasta ahora. Peronismo, militares, Malvinas, mundiales, Macri. Exactamente. Todo, ¿no? Todo, pero te diría que antes de 1810. O sea, ya cualquier conmemoración. Aquí hubo corridas de toros.
Acá en este lugar. Claro, por ejemplo, asumía un rey en España y acá se celebraba con una corrida de toros en esta plaza. Bueno, y lo último, la pirámide de Mayo. La primera, La primera es de 1811, justamente para conmemorar el primer año de la Revolución. Era mucho más pequeña de la que vemos actualmente. De hecho, está adentro de la pirámide actual, está la pequeña pirámide original. Hubo un sobreprecio de cal en esa pirámide, qué curioso, ¿no? Mirá. Bueno, pero finalmente se trasladó, estaba mucho más cerca a la altura más de la catedral, y en 1912 la gran pirámide, la pirámide de 1857 que tenemos en este momento, tuvo que ser trasladada unos metros hasta el centro de la plaza. recordemos también, decíamos, distintos acontecimientos de la Plaza de Mayo. Por cierto, Madres de Plaza de Mayo, desde Exactamente. los años 70, en plena dictadura, la ronda que sigue hasta hoy en día, digamos, ahora no por pandemia, pero los jueves siguen haciendo. Bueno, le dieron los ese valor encuentros. político que tuvo la plaza históricamente. Tal vez vamos a recordar las grandes manifestaciones con discursos de Perón. Los balcones de la Plaza de Mayo. El balcón de la ¿Qué, Plaza- ¿Qué balcón era, más o menos, donde...? Bueno, el balcón es el que está en el costado izquierdo de la entrada, pero hay que tener en cuenta que el primero que salió al balcón fue Nicolás Avellaneda. Ah, mirá. O sea que fue el primer aprovechamiento del balcón para saludar al pueblo a una manifestación popular. Bueno, te invito ahora a ver un video. Otra vez miramos hacia el Cabildo porque recientemente en la historia contemporánea ese lugar también fue muy importante en el año 83. Volvemos al Exactamente, caso. tenés mucha razón. Vamos. Vamos. Y ya paisano, fueron libres los pueblos americanos. Con la posibilidad de volver a encontrarme con ustedes para ratificar ante ustedes una vez más que soy el servidor de todos, el más humilde de los argentinos. Porque entre todos vamos a constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Bueno, el Cabildo volvió a ser protagonista tantos Sí. años después, ¿no? Exacto, 1983, la vuelta a la democracia y un presidente que se sostenía en el preámbulo de la Constitución, tratando de dar el mensaje de que las leyes estaban por encima de los hombres. Y además, después de muchas décadas de grandes muchedumbres en la Plaza de Mayo, mirando hacia los balcones de la Casa de Gobierno, invirtió, ¿no? Se tuvieron que dar vuelta para... Fue una gran idea también, ¿no? Sí, fue una excelente idea y tuvo ese color la plaza más democrática, en todo caso... Integradora, ¿no? Sin Exactamente, grietas. sin grietas, exacto. Si bien vemos la bandera radical o los emblemas radicales en la plaza, aparecieron las banderas argentinas. Y esa es un punto de encuentro para todos nosotros. Sacerdotes y militares muy presentes ya en el comienzo de la historia y justo en la primera junta también, ¿no? Desde su presidente Cornelio Saavedra a que había también Manuel clérigos, Alberto. ¿no? Claro. Bueno, porque esta junta tenía que tener representantes de todos los grupos de poder de aquel tiempo. Por eso había militares. Belgrano era militar, en ese momento pertenecía a patricios, junto con Saavedra. También había sacerdotes como Manuel Alberti, pero abogados, gente del derecho como Castelli. Belgrano era abogado y se hizo militar. Un Exactamente, y te agrego un grupo más que eran los comerciantes, la Rea Mateo. Esos son los 4 grupos de poder. Belgrano tenía una particularidad. Él había ido a estudiar a España, era abogado, pero su especialidad era la economía. Si vos le preguntabas a Belgrano qué era mucho más economista
que abogado. Él escribió mucho en El Comercio, ¿cuál era? Claro, el Correo de Comercio. El Telégrafo Mercantil. El Telégrafo Mercantil. Era lo que era el secretario de Comercio de aquel tiempo, el consulado de Buenos Aires, que funcionaba a una cuadra de la catedral, era el lugar, el centro la concentración de los comerciantes de aquella época, y Belgrano era el que llevaba la batuta, el joven Belgrano. Saavedra, emperador de América. Contanos qué es eso. Bueno, en un momento hubo una celebración porque llegaron las banderas tomadas a los realistas en Suipacha, se hizo una celebración en el cuartel de patricios y un oficial coronó con un adorno de una torta, coronó emperador a Saavedra tratando de hacer una gracia. ¿Hubo muchas libaciones? Quizás habían tomado un poquito más. ¿O? Bueno, fue una celebración nocturna, poco habitual para la época. ¿El ni ebrio ni dormido qué significa? Ni ebrio ni dormido es justamente que en ningún momento uno tiene que bajar la guardia. Fue la frase que utilizó Moreno en un documento oficial para explicar que el sistema que estamos adoptando tenía que alejarse de cualquier idea monárquica. ¿Y aludía un poco a ese episodio, quizás? Sí, porque ahí comenzó un poco el resquiebre de la relación entre Saavedra y Moreno, que iban en distintos caminos. Un hombre mucho más conservador como Saavedra, que quería manejarse con prudencia en cada uno de los pasos que se dieran, y un Moreno jacobino que pretendía hacer un cambio inmediato del sistema de gobierno. ¿No marcaron un poco, te diría involuntariamente, pero uno ahora que pasó el tiempo los carga de eso, y cada cual como dos sectores, la ilustración, el tipo intelectual, más urbano quizás, y el otro más popular, castrense, ¿no? Más esto. Bueno, es que en general es algo más partidario, más de la época, digamos, de mitad del siglo XX, en la que uno trata de apropiarse de figuras de la historia, y Dorrego es para acá y Lavalle es para allá. Bueno, cuando conoces la vida y el recorrido político de aquellas figuras, te das cuenta que transitaban en un terreno bastante más difuso del que pretendemos dar nosotros. Esa cosa de saavedristas y morenistas, ¿no? Y la extraña o curiosa muerte de Mariano Moreno en alta mar, ¿no? Cuando iba a una misión en Europa. Cuando se formó la Junta Grande, allí el poder político de Moreno se vio muy debilitado, y entonces viajó a Londres para cumplir funciones diplomáticas y murió en el camino, y se sospecha, el hermano estaba con él en ese viaje, se sospecha que le dieron para tomar un veneno. Algo muy habitual en aquel tiempo. El obispo Lué, que era... ¿Era habitual que dieran veneno? Y una forma de quitarse encima al adversario era envenenarlos. ¿Y no se investigaba mucho después en la justicia? No, vos fíjate que Moreno, la mujer de Moreno, Guadalupe Cuenca, recibió unos guantes de luto y un abanico de luto a los pocos días de la salida del barco que se llevó a su marido. Y ¿eso es verdad o leyenda? No, ella lo contó, hoy lo llamaríamos un mensaje mafioso. Claro, y eso quedó así, eso lo que te digo es que es raro con esas evidencias que no se investigaron. Bueno, habiéndose un tipo tan importante, ¿no, Moreno? Sí, por supuesto, pero ten en cuenta que la efervescencia política de esos primeros meses, casi par de años de gobierno, hacían que uno no pudiera prestar atención a hechos graves que llegaban muy lejanos en el tiempo, porque nosotros nos enteramos de la muerte de Moreno 6 o 7 meses después. Claro. Entonces ya el camino de la discusión política iba por otro lado. De todas maneras, los morenistas tuvieron mucho peso en el desarrollo posterior al propio Mariano. Un poco, digamos, no forzando o sí forzando, ¿puede devenir de los saavedristas los federales y de Moreno los unitarios, a grosso modo? Sí, podría ser planteado de esa manera. El saavedrismo en general fue más conservador, te diría que es mucho más de mantener el statu quo de Buenos Aires. En cambio, Moreno estaba mucho más... Después fue más apropiado justamente por los federales, increíblemente, o sea, en un cruce que hoy nos llamaría la atención, ¿no? Y forzando aún más y continuando en el tiempo, ¿pueden
devenir de los federales los radicales y de los unitarios los conservadores? Bueno, podría ser. Vos tenés en cuenta que los conservadores se sostuvieron mucho tiempo a partir de la llegada de Mitre. Y tuvieron 50 años gloriosos, ¿no? Y tuvieron, exactamente. Y después los gobiernos populares, podríamos decir que se iniciaron con Irigoyen, definitivamente. Y siguiendo en esa trayectoria, en esa línea histórica, puede ser que conservadores después, de radicales evolucionan o involucionan según donde estés parado a peronistas y los conservadores a antiperonistas. Sí, definitivamente, porque el radicalismo, la expresión del radicalismo que en tiempos de Irigoyen, si nosotros no viéramos las boinas blancas y no conociéramos el tiempo, se parecería mucho al peronismo en cuanto a manifestaciones, en cuanto a actitudes de gobierno, etc. ¿Y hoy sigue esa división, digamos, si hay dos alas, vos ves o ves más bandos en el mapa político argentino actual? No, hoy la división es mucho más compleja, diría. Y porque lo que tenés son centros de poder provinciales que a veces se juntan con otros, se nos parece más al tiempo del rosismo, en ese sentido, con distintas alianzas y distintos enfrentamientos y, de acuerdo a las conveniencias, cambios en el sentido que uno le ve a ciertas, sobre todo en las provincias, a ciertas instituciones que no terminan de ser sólidas. Igual Buenos Aires y el interior, esa pica de la que hablábamos, muchas veces también uno podría decir los gobernadores manejan sus silencios y sus pasos adelante con mucha habilidad, ¿no? O, no sé, en el caso de Alberto Fernández, que había dicho que quizás se asentaba uno de sus ejes de poder, eran los gobernadores. Bueno, ahora que ha pasado 1 año y medio del gobierno de Alberto Fernández, los gobernadores no se lucen demasiado, ¿no? De pronto ves al gobernador de Córdoba, que siempre Córdoba fue muy independiente, Schiaretti, o el de Santa Fe, Perotti, que toman decisiones que se apartan un poco de lo que sería el verticalismo peronista kirchnerista, pero después el resto está como callado, ¿no? Mirando un poco. Bueno, pero eso es una característica. De hecho, por eso ¿Lo ves a lo largo de la historia eso? Claro, por eso lo comparo con el rosismo, porque allí tenías una serie de gobernadores que se mantenían expectantes a las decisiones de Rosas, y uno que empezó a hacer un poco de ruido en Entre Ríos, que le reclamaba a Rosas que ya teníamos cierto orden, que tratara de apuntar hacia el orden institucional, a la Constitución. Y hablamos de Urquiza, por supuesto, que fue el considerado traidor porque levantó la voz. Claro. ¿Y cómo se resuelve, digamos, para adelante el tema de los equilibrios nacionales, ¿no? Porque vos decís, tenés como un poder ejecutivo central fuerte en Buenos Aires, ¿no? Y que se da la característica cuando el peronismo gobierna, que por cierto gobierna mucho, a partir del año 83 es el partido que más gobierna, teniendo una ciudad cuyos habitantes son bastante refractarios al peronismo, de hecho no lo votan, ¿no? Y eso causa por ahí como más fricción, ¿no? El poder está instalado en una ciudad que no le expresa mucho sentimiento a favor en general. Definitivamente. Por supuesto que esto tiene que ver con la última reforma constitucional y la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, porque vos sabés perfectamente que antes cada presidente elegía al intendente de Buenos Aires. Y eso hacía que más o menos se manejara una corriente política y administrativa en sintonía con el gobierno nacional. Y esa ruptura, que en un principio no era tan notable, esa ruptura hoy está muy marcada. Y entonces Buenos Aires en sí parece ir en otro sentido de lo que sale de las ideas que propala la Casa Rosada. ¿Cuánto hubo de presión comercial o económica en la Revolución de Mayo, más allá de la caída de las juntas de Sevilla, antes de la prisión de Fernando VII? Las invasiones inglesas de alguna manera también les causó, más allá de que nos pudimos imponer en su momento, algunos dicen con pesar, ¿no? ¿Quién sabe cómo hubiera sido la historia si hubiesen ganado las invasiones inglesas?
¿Qué había ahí por debajo, ese trasfondo por el monopolio, digamos, del comercio que tenían con España, ¿no? La colonia en ese momento? Bueno, antes de las invasiones inglesas, ya en nuestro territorio se planteaba, de hecho, el economista Belgrano lo hacía, esta necesidad de una apertura porque el comercio bilateral con España no estaba dando el rédito que necesitaba una ciudad o un territorio que estaba muy por debajo de la línea de comercio mundial. Los barcos iban más a Brasil que al sur, entonces a Montevideo, a Buenos Aires llegaba muy poco comercio. Bueno, las invasiones lo marcaron con mucha más claridad, las invasiones inglesas, porque se entendió el comercio de una manera diferente. Cuando llegó Beresford, detrás de Beresford llegaron varios barcos con mercadería, es decir, dispuestos a generar un cambio. Y allí surgieron justamente los primeros partidos, los carlotistas y los juntistas, se llamaba a los grupos que pretendían instalar a Carlota, y los juntistas que pretendían armar una junta, y digamos que los juntistas eran los que iban hacia la apertura. Bueno, no es un dato menor que la información sobre la caída de la Junta de Cádiz nos llegó en un barco inglés, y que la noticia de la Revolución de Mayo llegó a Europa a través de los ingleses. Y a partir de ese momento comenzó un intercambio con los ingleses que no se interrumpió ni siquiera en 1833, cuando ellos se apropiaron de las Malvinas. Y después tuvimos mucho más fuerte en el siglo XX, ¿no? La primera parte del siglo XX. Bueno, todo, ferrocarriles. Pero el ferrocarriles desde 1857. El ferrocarril los ferrocarriles fueron ingleses. Hasta la nacionalización, la época de Perón, ¿no? Hasta la nacionalización, exactamente. Estas cintas que tenemos acá colgadas en los sacos en la Semana de Mayo, ¿qué significa? ¿Cuál es el origen? Bueno, simbolizan un hecho que no ocurrió realmente, que es que French y Beruti repartían escarapelas o cintas, ¿no? Claro, French y Beruti eran militares. Eran bastante del hierro, ¿no? Sí, sí. Fueron como, a ver, permitime esta licencia, como los Pato Vica del Cabildo Abierto. Bueno, cuando dijiste lieros me daba más Francisco, pidiendo que hagan lío, pero esto era un poquito más violento. ¿Era cómo se llamaba la infernal que decían? La Legión Infernal. ¿Cómo? La Legión Infernal. La Legión Infernal. Ellos Sí, eran les decían más chisperos, en realidad, en aquel tiempo, que eran los que encendieron la chispa de la revolución y que actuaban con cierta violencia. ¿Por qué siempre como hermanos siameses? Bueno, eso... French y Beruti, incluso las calles acá están juntas, ¿no? Una a continuación de la otra. Sí, vos pensás que en realidad French era el superior, Beruti era un subordinado, y eran bravos los dos, y tenían esa idea política parecida al morenismo, formaron un grupo que se llamaba Sociedad Patriótica, pero estuvieron en esa época de la Sociedad Patriótica juntos. Sí, 1810, 1811 y 12, no mucho más que eso. Pero entonces las cintas, ¿qué pasó? No, las cintas es una gran confusión. La escarapela, ¿no? También. Bueno, la escarapela era un distintivo militar y era mucho más grande de las escarapelas que tenemos en la actualidad. En un campo de batalla no te diferenciabas tanto por el uniforme o por la falta de uniformes, sino por los colores. Y entonces fue lo que planteó Belgrano en 1812, la necesidad de tener un distintivo para que en el campo de batalla nos pudiéramos distinguir del enemigo. Muy bien, pero las cintas eran sí una forma civil de diferenciación. ¿Y hubo el 25 de mayo algo de eso? Hubo cintas blancas. ¿Por qué? ¿Qué significaba? Porque era para mostrar que era el grupo que buscaba la paz, la pacificación. En realidad el grupo que la usaba era un poco más violento que de todos, porque eran justamente los no conservadores los que trataban de generar un cambio revolucionario, que de eso se trata la conformación de la primera junta. Sí, y el celeste y blanco, ¿es que Belgrano miró poéticamente al cielo o eran los colores de los Borbón? ¿O ambas cosas? Celeste y blanco eran los colores de los Borbones, eran los colores que los Borbones tomaron del manto de la Virgen. También representaban el blanco al plata, Río de la Plata, y el celeste al cielo, así que en algunos escudos ya se veían esos colores, pero lo curioso es que Belgrano, cuando creó la bandera, creó la escarapela y a la semana la bandera, él no definió los colores, ya estaban definidos desde antes. En una carta que le escribió a Rivadavia, una carta muy importante debatiendo el tema de la bandera, él le dijo,
porque esos colores ya se usaban y usted sabe que yo nunca los había empleado hasta pedirles autorizaciones a ustedes. Por lo tanto, está diciendo Belgrano, esos colores ya existían. Belgrano no tuvo nada que ver con la definición de los colores de la bandera y de la escarapela. Sí fue el creador de la bandera, pero los colores ya nos venían de antes. ¿Por qué vivís, Daniel, en Colonia, del otro lado del Río de la Plata? Un lugar muy adecuado, por cierto, para un historiador. Bueno, Colonia tuvo historiadores mucho más ilustres. Félix Luna tenía su casa allá, pero es un lugar muy tranquilo, muy cercano a Buenos Aires. A veces uno piensa el tiempo que demanda llegar desde Colonia a la ciudad de Buenos Aires, no en tiempos de pandemia, claro, por supuesto, es menor al que llegar desde Escobar. Yo te decía fuera del aire que es muy tranquilizador en las noches de verano estar de ese lado y ver un fuego del otro lado del río y decís, esa es Buenos Aires y yo estoy acá, ¿no? De este lado. Sí, y como historiador, mirar Buenos Aires desde Colonia e imaginar esa relación que tuvimos, los primeros adoquines que tuvimos, todas las primeras construcciones de piedra que tuvimos en la ciudad de Buenos Aires eran piedras que llegaban desde Colonia. Rivadavia vivió un tiempo en Colonia, el almirante Brown. Los exilios. Las escapatorias en tiempo del rosismo eran a Colonia, así que esa mirada desde el punto de vista histórico en una ciudad que conserva un poco mejor su casco histórico que nosotros en Buenos Aires, bueno, es un ambiente ideal para escribir. Daniel, vamos a ir a una muy breve tanda y después cuando volvamos te voy a mostrar otro 25 de mayo muy, pero muy politizado de la era actual. Vamos. Bueno, la historia también entró en una grieta, ¿no? Había una época que la historia liberal, que estuvo, yo pienso un poco que fue fundada casi por los libros, las historias de Mitre, de Belgrano y de San Martín, ¿no? Y eso se conservó durante muchos años. Sí. Después apareció el revisionismo, pero convivían con bastante respeto, ¿no? Más allá de alguna chanza, no sé qué. Ahora, en los últimos años eso se rompió todo también a pedazos, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Hacemos un poquito la historia de la historia. Bueno, el revisionismo histórico existió siempre. A partir de las primeras historias, las de Mitre, inclusive el de Anfunes también hizo historia, había que revisar eso y mejorarlo. Entonces el revisionismo es lo más natural que tiene la historia. El revisionismo histórico planteado en términos políticos es un serio problema. Sí, deforma mucho, ¿no? Porque terminás intentando llevar hacia tu costado hechos históricos que no deberían ser manipulados. Bueno, te propongo ahora ver un video que tiene que ver con un 25 de mayo, como te decía antes de la pausa, bastante importante y bastante polémico y que fue como una refundación de algo también que sigue hasta nuestros días. A ver. Bicentenario de la Revolución de Mayo, ya 11 años, parece increíble. Sí. 11 años de eso. Y el kirchnerismo que encuentra ahí, incluso Néstor Kirchner, después de esa larga jornada, que no creía en muchas de estas cosas que más empujaba Cristina Kirchner, ¿no? Dice, los quebramos culturalmente, ¿no? El bicentenario con fuerza bruta y todo eso fue para el kirchnerismo como decir, acá nos graduamos, ¿no? De alguna manera. Exacto. Pues es que era una magnífica oportunidad, después de la 125, de tratar de mostrar
un acercamiento, una forma de unir a los argentinos en fechas que a todos nos sensibilizan. Claro, porque veníamos del conflicto con el campo 2008 y Néstor Kirchner de perder las elecciones con Francisco Narváez, nada menos, en el año 2009, ¿no? Y esto es en 2010. Exacto, era la oportunidad de marcar un sendero más pacificador. Y en general podría haber sido una fecha de mensaje general. Integradora. Integrador, no solo hacia adentro, sino hacia afuera. Bueno, esa oportunidad la perdimos. Yo creo que era un momento en el que vos, si revisás los meses posteriores a estos actos, te das cuenta que ya no había forma de revincular estas dos posturas. Bueno, tal vez se perdió una oportunidad. De todas maneras, cualquier manifestación de cultura popular va a quedar marcada en la historia. Tal vez nosotros hoy, viéndolo, lo decimos, a 11 años de distancia, por ahí es todavía mucha miopía para nosotros entender si esa cultura que emergió en las calles de Buenos Aires en aquel tiempo, dentro de 50 años lo van a ver de una manera como un quiebre, como dijo Néstor, ¿o no? La última, Daniel, vos te corriste de la actualidad como periodista, te fuiste para atrás como historiador y ahora te pido como un ejercicio prospectivo hacia adelante. Esto que Beatriz Arlo y muchos otros llaman bicefalía, ¿no? El actual sistema. ¿Cómo va a seguir? No está nada bien que las instituciones queden muy por debajo de las personas. Los caudillos no son buenos. Las cabezas que quieren llevar adelante los grandes cambios, si no ponen por delante a las instituciones, nos están llevando por mal camino. Si nosotros no tenemos un congreso, para hablar de edificios, un congreso sólido, una casa rosada sólida, un palacio de tribunales sólido, si no tenemos las instituciones fuertes, independientemente de las personas, nos va a costar cada vez más reconstruir a la República. Gracias, Daniel. A vos, Pablo.